¿Cómo es posible que mientras millones de filipinos morían de hambre, una mujer tuviera 3.000 pares de zapatos, mansiones secretas y cajones llenos de joyas? Parecería que era una exageración, un meme. Pero no, lo que vas a ver es real. Esta no es una historia de lujo, es una historia de saqueo y poder. Y de cómo una dictadura se disfrazó con lentejuelas. Y sí, todo lo que vas a ver ocurrió de verdad. Bienvenido a la historia de Imelda Marcos. Estamos en Filipinas, década de 1950. Un país aún tambaleante tras décadas de colonización española, luego estadounidense y una brutal ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. La nación intenta reconstruirse con una frágil democracia y una economía empobrecida. Las desigualdades sociales son extremas. Una élite urbana vive en el lujo, mientras el campesinado sobrevive en condiciones precarias. Es un país católico, conservador y profundamente jerárquico. Las mujeres aún están relegadas a un papel secundario, pero la figura de la primera dama comienza a adquirir importancia política. La imagen pública lo es todo, y en ese contexto, una joven hermosa y ambiciosa emerge desde las sombras provincianas con un objetivo claro: conquistar el poder, sin importar el precio. Desde pequeña, Imelda había soñado con ser más que una simple chica de provincia en Filipinas. Su infancia, marcada por la pérdida de estatus social de su familia, le dejó una sed insaciable por la validación y el lujo. Y es que, cuando has vivido entre ruinas, la idea del poder brilla más que cualquier zapato de diseñador. Así comenzó su historia, en un país empobrecido, con una niña obsesionada por destacar, por ser vista, por ser adorada. Todo cambió cuando conoció a Ferdinand Marcos, un carismático y calculador político en ascenso. Se casaron a los 11 días de conocerse. ¿Amor a primera vista? No lo parece. Más bien fue una alianza estratégica. Ella vio en él una vía rápida para llegar al poder. Y él vio en ella a una figura pública perfecta para embellecer su ascenso al trono político. Juntos se convirtieron en el dúo dorado de Filipinas, aunque, como veríamos después, el oro era más bien robado. La verdadera transformación de Imelda comenzó cuando Ferdinand Marcos fue elegido presidente en 1965. Para muchos filipinos, él era un líder prometedor, joven, fuerte y decidido a modernizar el país. Pero la democracia, tal como la conocían, empezó a diluirse como tinta en agua. Imelda, hasta entonces una figura decorativa, se fue convirtiendo en una pieza central del régimen. No solo acompañaba a Ferdinand en actos oficiales, lo complementaba, lo suavizaba, lo vendía. Fue nombrada embajadora plenipotenciaria extraordinaria, un título que, aunque suene a broma, le daba licencia diplomática total para actuar en nombre del país o de su propio capricho. Empezó a viajar por el mundo con el pretexto de mejorar la imagen internacional de Filipinas. En teoría, debía firmar acuerdos, promover el turismo y atraer inversiones. En la práctica, lo que hacía era básicamente comprar. Nueva York, Roma, París, Ginebra. En cada parada dejaba una estela de titulares, cenas lujosas y tickets astronómicos. A menudo viajaba con aviones enteros solo para su ropa, sus maquilladores, sus guardaespaldas y, por supuesto, sus asistentes de compras. Compraba arte, joyas y muebles. Quería codearse con reyes, con papas, con celebridades. Se presentó ante Mao Zedong con un vestido brillante. Le cantó a Gaddafi en una visita diplomática. Se sentaba en la misma mesa que Nixon. ¿Era estrategia geopolítica? En su cabeza, probablemente sí. En la práctica, era autopromoción financiada con dinero público. Pero su poder no era solo simbólico. En 1972, Ferdinand declaró la ley marcial, con el argumento de frenar la insurgencia comunista. La democracia murió en silencio. Se cerraron medios, se encarcelaron opositores y se suspendieron elecciones. Y mientras la represión se intensificaba, Imelda ascendía aún más. Fue nombrada gobernadora del Gran Manila y ministra de Asentamientos Humanos, lo que le dio control sobre presupuestos millonarios para proyectos urbanísticos.
Con esa excusa construyó palacios, centros culturales, mansiones flotantes, todo en nombre del progreso. Pero estos edificios eran más templos a su ego que beneficios para el pueblo. Imelda no era la clásica primera dama. Era una figura imperial, una mezcla entre Evita Perón, María Antonieta y una influencer con acceso ilimitado a los fondos públicos. Su estilo era deliberadamente ostentoso. Sabía que su imagen no solo opacaba a otras mujeres del régimen, sino que distraía al pueblo de la miseria creciente. Mientras en los barrios marginales faltaba el arroz, ella lucía diamantes en recepciones internacionales. La paradoja era grotesca. Mientras Filipinas caía en deuda externa, inflación y represión, ella representaba a un país que no existía, una versión fantasiosa y dorada de la realidad. El poder, el dinero y la impunidad se entrelazaron en su figura. Era más que una primera dama. Era el rostro sonriente de una dictadura que saqueaba a su gente con guantes de seda y tacones de diseñador. Imelda coleccionaba no solo objetos, sino símbolos. Pisos en Manhattan, cuadros de Monet, propiedades secretas y, por supuesto, más de 3.000 pares de zapatos. Pero no era solo codicia. Era una declaración de intenciones. Merezco esto. Soy Filipinas. Esa fue su narrativa. Una que repitió tantas veces que incluso algunos la creyeron. Pero Filipinas no estaba dormida. El lujo obsceno de los Marcos no pasaba desapercibido. Cada nuevo viaje de Imelda a Europa, cada gala con estrellas de Hollywood, cada palacio que se alzaba en Manila mientras los niños morían de desnutrición, era como echar gasolina a una hoguera silenciosa. El descontento crecía. En las calles, en los barrios pobres, en las universidades, en los periódicos clandestinos. El país estaba harto, pero tenía miedo, porque hablar contra el régimen era jugarse la vida. La represión no era teoría, era cárcel, tortura, desapariciones. Y aún así, la tensión seguía acumulándose. Una olla a presión a punto de estallar. Y entonces, el disparo que lo cambió todo. 21 de agosto de 1983. Benigno Ninoy Aquino, el líder opositor más carismático, valiente y peligroso para los Marcos, llevaba años exiliado en Estados Unidos. Pero decidió volver. Sabía que su vida corría peligro. Lo dijo antes de subir al avión. La bala que me va a matar ya está fabricada. Pero aún así, volvió. Para luchar. Para recuperar su país. Nada más pisar tierra en el aeropuerto de Manila, fue ejecutado. A sangre fría. En la pista. Frente a las cámaras. Las imágenes recorrieron el mundo. Filipinas entera lo vio caer con un disparo en la cabeza, rodeado de soldados sin que nadie hiciera nada. Fue un asesinato sin disimulo. Un mensaje, o tal vez un error fatal del régimen. Ese día marcó un antes y un después. La indignación no fue solo local, fue internacional. Estados Unidos, aliado clave de los Marcos, comenzó a mirar con recelo. La iglesia filipina, hasta entonces silenciosa, alzó la voz. Y sobre todo, el pueblo se rebeló. Las calles de Manila se llenaron de gente. Gente común, amas de casa, estudiantes, obreros, monjas, periodistas. Se acabó el miedo. Se acabó el silencio. Bajo el grito de «¡Basta ya!», nació una resistencia que ya no se podía frenar. Las protestas crecían como una marea. No era solo por Aquino, era por el hambre, por los desaparecidos, por la humillación, por la rabia acumulada durante años. Cada paso de Imelda en tacones resonaba como una provocación. Cada sonrisa suya en una gala extranjera era una burla a su propio pueblo. El régimen empezaba a tambalearse. Por fuera, todo seguía igual. Palacios, recepciones y discursos. Pero por dentro el sistema se agrietaba. El pueblo ya no creía en los Marcos. Y cuando el pueblo deja de creer, el poder pierde su magia. Hasta que en 1986, Filipinas dijo basta, y lo dijo en masa. La revolución del poder popular, un movimiento cívico sin precedentes, paralizó al país. Millones de ciudadanos, sin armas, sin violencia,
ocuparon las calles de Manila. Frente a tanques, soldados y helicópteros del régimen se alzaron rosarios, pancartas y cantos. Fue una revolución de fe, dignidad y coraje. Ferdinand e Imelda Marcos comprendieron que no quedaba escapatoria. El régimen se les había resbalado de las manos como arena húmeda, y entonces huyeron. En plena madrugada, subieron apresurados a un helicóptero estadounidense que los evacuó desde el Palacio de Malacañang rumbo al exilio en Hawái. El matrimonio que había gobernado con puño de hierro, rodeado de lujo, abandonaba su país derrotado y cargando con más de 300 maletas. Pero lo más impactante no fue su huida, fue lo que dejaron atrás. Cuando el pueblo entró al palacio presidencial, no encontró silencio, sino el eco de una obscenidad. Aquello no era una residencia, era un museo del saqueo. Más de 1000 pares de zapatos cuidadosamente ordenados, vestidos de alta costura, joyas, tiaras, coronas, obras de arte europeo, papeles oficiales escondidos entre cajas de Chanel, libretas bancarias, cuentas suizas, maletines llenos de billetes. Y todo pagado con los impuestos de quienes no podían pagar ni arroz. Ese fue el verdadero botín de guerra. No solo las cosas, sino lo que significaban. Cada par de zapatos era una bofetada. Cada diamante, un insulto. Cada recibo, una prueba. La televisión mostró al mundo entero el tamaño de la farsa. Las imágenes del armario de Imelda, del baño dorado, dieron la vuelta al planeta antes de que existiera Internet. Fueron virales antes de que supiéramos qué era viral, y se convirtieron en símbolo de un régimen cuya codicia no tenía medida. Aquella noche, el mito se derrumbó. Imelda dejó de ser la primera dama exótica para convertirse en la cara del saqueo. La historia ya no era solo de represión política, era también de una avaricia sin freno que se rió en la cara de todo un pueblo durante décadas. Y sin embargo, el desenlace fue tan surrealista como perturbador. Tras años en el exilio y tras el descubrimiento de uno de los mayores saqueos de la historia moderna, Imelda Marcos no acabó entre rejas, ni apartada del ojo público. Volvió triunfal, con maquillajes intactos, collares brillantes y la misma sonrisa congelada de siempre. Aterrizó en Filipinas como si nada hubiese ocurrido. Y lo más inquietante, el país la recibió con una mezcla de asombro y amnesia. No solo no fue juzgada con todo el peso de la ley, fue elegida congresista, participó en programas de televisión, desfiló en actos oficiales y hasta intentó llegar a la presidencia. Imelda no se escondía. Bailaba en galas, hablaba ante cámaras y posaba ante vitrinas llenas de zapatos. Porque cuando has robado tanto, cuando has estado tan arriba, puedes comprar tiempo, memoria y narrativa. Y eso hizo. Reescribió su propia historia, convertida ya no en dictadora consorte, sino en madre de la patria, de saqueadora a señora elegante, de símbolo del exceso a icono kitsch. Pero lo más oscuro no fue su regreso, fue lo que vino después. Su familia, lejos de caer en desgracia, retomó el poder como si el pasado jamás hubiera existido. El apellido Marcos, manchado por torturas, desapariciones y miles de millones robados, volvió a las papeletas electorales y ganó. Hoy, su hijo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., es presidente de Filipinas. La dinastía que cayó entre helicópteros y escándalos, hoy gobierna entre discursos vacíos y selfies con electores. La impunidad no fue una consecuencia, fue una herencia. Y los zapatos siguen ahí, guardados tras cristales, convertidos en curiosidad turística, en meme internacional, en símbolo pop. Pero no son una anécdota. Son un recordatorio brutal de lo que pasa cuando el poder se disfraza de lujo, cuando el glamour anestesia la memoria y cuando una dictadura se presenta como desfile de moda. Porque la historia de Imelda Marcos no va de ropa ni de joyas, va de olvido, de cómo un país saqueado aceptó sonriendo la vuelta de sus saqueadores, de cómo el poder corrupto, si se adorna lo suficiente, no solo parece inocente, sino incluso deseable. Y al final,
Lo que nos deja esta historia no son cifras ni titulares. Son cicatrices abiertas. No es solo qué hizo Imelda Marcos, es lo que su pueblo le permitió que hiciera. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. ¿Tú qué opinas del caso de Imelda Marcos? ¿Crees que el poder puede comprar el perdón colectivo? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte. Si te ha impactado esta historia tanto como a mí, te invito a suscribirte para no perderte más historias reales que parecen sacadas de una película, pero ocurrieron de verdad. Ya sabes, activa la campanita, deja tu like y comparte este vídeo con alguien que todavía crea que el poder corrupto no puede sobrevivir al paso del tiempo. Nos vemos en el próximo.